pues este santo, su espacio natural es un templo, es una iglesia, entonces ahí iniciamos esto que llamamos el proceso de acumulación sensible, ¿no? Es decir, que los actores trabajan con lo que hay en una iglesia. Hay candelabros, hay velas grandes, hay este caballo, ¿no? Y entonces comenzaron a trabajar, hay una cruz también grande ahí, y comenzamos a trabajar esos eslabones. Les recuerdo cómo definir el eslabón como un núcleo dramático que tiene principio, medio y final, y que me permitía unir el eslabón llama a otro eslabón, y un eslabón más otro va haciendo una cadena, ¿no? Entonces ahí hay una idea, además son autónomos, porque la idea es que el eslabón tiene que tener vida para justificar que sea un eslabón. O sea, cualquier improvisación que no signifique no la guardamos como eslabón, ¿no? Y hay eslabones madres también. Los eslabones madres son los eslabones más potentes que pueden resistir pequeños eslabones al lado, ¿no? Entonces hay el eslabón madre y los otros eslabones. Entonces guardamos esos eslabones de este concepto de eslabón apareció en esta obra. Pero teníamos muchos eslabones, muchas fichas sueltas. Eso no hacía una obra, no hacía una propuesta. Entonces aquí encontramos un triángulo que fue muy importante en este proceso. Situación, acción, personaje. Como que ese triángulo podría, a través de esos tres ángulos, generar una dinámica. ¿Cuál era la situación que pusimos? En un pueblo olvidado de los Andes, los tres últimos habitantes de ese pueblo deciden sacar la procesión del santo que no había salido hace 15 años para llenar de bendiciones el pueblo. Entonces se encierran una noche en ese templo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encierran? Este fue un proyecto de tres actores. La señora Bernardina, que es una mujer que perdió a dos de sus hijos en la guerra. El mayordomo es el encargado de poner la comida, el trago, el que hace la fiesta, ¿no? En las fiestas tradicionales. Y está el guardián del templo. Con esas tres personas ahí encerradas, ¿no? Entonces ya la situación es más concreta. Hay que sacar la procesión. Entonces, esa situación te llama a que esas tres presencias, la señora Bernardina, madre de dos hijos desaparecidos, el mayordomo, que es un comerciante rico del pueblo, y el guardián, tengan acciones que hacer en esa situación. Acción no es actividad, ¿no? La acción revela un objetivo, un propósito, ¿no? Si está acompañado de un cuerpo activo, mejor para hacer acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, diferencio, la señora Bernardina puede estar preparando las flores, pero esa es una actividad. Preparar las flores es una actividad. Su acción es preparar las flores para escuchar qué está diciendo el guardián, que está murmurando el guardián, ¿no? Entonces, el para qué es muy importante en la escritura dramática, ¿sí? El por qué no, ¿no? Puedo llenar un texto de porqués y no me van a servir de mucho. Pero el para qué sí jala la acción, sí jala el conflicto, porque el para qué va llamando a pequeñas resoluciones. Entonces acá hay la gran resolución que tenían que dar estos personajes, era sacar las andas del santo en procesión, que era la gran resolución. Y tenían que haber, para que se cumpla esa gran resolución, pequeños objetivos a lograr. Por ejemplo, no están las llaves donde está la urna, donde está el santo, no están las llaves, el guardián dice que él no sabe dónde están, no están las ropas del santo, tampoco está el moro ha desaparecido, ¿no? Y el moro no está ahí en la sala. Entonces, primero aparecen las ropas, ¿no? Primera resolución, ya hay un primer conflicto que se resuelve, aparecen las ropas. Luego aparecen las llaves. Se puede montar al santo en el caballo, ¿no? Segunda resolución. ¿Pueden sacar la procesión? No, comienza a llover. Pasa la lluvia. ¿Pueden sacar? No lo pueden sacar porque falta el moro, ¿no? Entonces, la gran resolución viene cuando estos personajes, en la desesperación de querer sacar la procesión de todas maneras, se alía la señora Bernardina con el mayordomo de la fiesta
y amarran a este indio que es el guardián del templo y lo ponen en la anda y tratan de sacar empellones la procesión como sea, ¿no? Y no puede salir porque hay una tormenta y el anda se atraca y se quedan atrapados, ¿no? Entonces la procesión no llega a salir. Entonces esa gran resolución se cumple o no se cumple, digamos, ese gran objetivo, ¿no? en ese tema de situación, acción, personaje, que fue otra manera. Lo interesante de este ejercicio dramático es de que si tú partes de la situación, tú puedes hacer que los actores puedan construir. A mí no me gusta hablar de construir personajes, ¿no? Que el personaje pueda aparecer. Yo prefiero usar la palabra kama, que es una palabra quechua que quiere decir la vida que está en el río, en la piedra, en el árbol. El kama te posesiona. Yo creo que es mejor. Yo pienso que cuando uno habla de construir un personaje, a veces es muy racional, es muy pensado. Yo prefiero que el actor como que sienta que en algún momento se prendió, el personaje se apropió de él y como que él le prestó el cuerpo al personaje, ¿no? Entonces me gusta más como imagen, ¿no? Esa situación da muchas posibilidades al actor para que él trabaje sobre su personaje en esa situación, ¿no? Y la idea de que hay acción, de que tiene que hacer una acción, lo obliga a que el personaje no esté divagando, sino que esté haciendo acciones concretas. Entonces, mientras mejora la acción, mejora el personaje, es como una espiral de situación, acción, personaje. ¿Cómo llegó Peter? Peter Elmore él está siempre presente en las improvisaciones con nosotros. Él mira y nos devuelve textos, ¿no? Nos devuelve textos. Él no escribe en la sala. En la sala escribimos nosotros con el cuerpo, improvisamos nosotros, creamos momentos, hacemos eslabones. Y luego nos devuelve textos, ¿no? Y esos textos lo ponemos en voz de los actores. Y los textos que nos da Peter no es una obra escrita de un tirón, sino nos da también fragmentos de textos que vamos probando, ¿no? Entonces, yo siento que esa es una manera bien interesante porque va llegando de manera orgánica, es decir, no es un texto que tú tienes que repetir porque el autor lo hizo, lo firmó, está oleado y sacramentado, y ese es el texto, y tienes que decirlo de todas maneras, va. Entonces, este entender que finalmente es el espectáculo el que va tomando sus decisiones, el espectáculo, el trabajo, ¿no? La obra, la acción escénica, va tomando decisiones porque va recibiendo aquello que le hace falta, aquello que necesita, ¿no? Y un colaborador como Peter, pues es muy grato trabajar con él, porque él entiende que está trabajando en un teatro de grupo donde también hay actores que improvisan con propuestas concretas que van a ayudar mucho también a ese texto. El otro caso que yo quería presentar es el caso de Antígona. Antígona o la memoria compartida. Cómo contar una historia de 2500 años en el Perú de ahora, en el Perú de los 90, en finales de los 90 que se estrenó. Lo primero que tendría que decir es que Antígona fue una obsesión de una actriz del grupo, de Teresa Rallo. Ella estaba obsesionada por esa obra, por hacer ese personaje, no sabía cómo, yo tampoco no entendía por qué tendríamos que hacerlo, y Ascani no es precisamente un grupo que tiene como fuente el teatro clásico y menos el teatro griego, entonces ¿por qué tendría que hacerlo? Pero ella estaba obsesionada, y a mí sí me parece interesante que los actores tengan propuestas, ¿no? Porque si yo hablo de autonomía, pues esa autonomía no puede ser de mentira, tiene que ser de verdad, y si los actores tienen una propuesta y sustentan su propuesta, pues me parece que es importante que trabajarla. Entonces, yo le dije un día a Teresa, ¿por qué no haces una pequeña conferencia en el grupo y nos cuentas por qué quieres hacer Antígona, ¿no? Ella me miró con cara de odio. Estaba haciendo una tarea para fastidiarla, para salir del paso. Entonces ella agarró, me dijo ok, lo hago. Trajo todos sus cuadernos, trajo sus libros, nos contó todo lo que había leído, la tarea griega, y
y entraba y salía de los personajes. Teresa estaba con los textos y entonces decía, el Creonte le dijo, Antígono le dijo, el hermano le contestó y llamó un vino. Entonces ese entrar y salir del personaje me pareció muy interesante como acto recurrente, ¿no? O sea, de casi como en la frontera de una conferencia de alguien que entre y salga del personaje, ¿no? Eso fue bueno como propuesta en este momento de la conferencia, que fue realmente el punto de arranque para contar la historia en el espacio. Todavía no llamamos entonces a José Watanabe, ¿no? La segunda tarea que le propuse a Teresa fue que ella cuente la historia con sus palabras, ¿no? Que no intente, o sea, que se apropie de la historia y que la pase por su propia experiencia y que la cuente con sus palabras, no que trate de acordarse del texto todavía, sino que nos cuente la fábula, ¿no? La cadena de acontecimientos de la obra, ¿no? Esa fue la idea. Teresa escogió una silla, ¿no? Como dice ella, tiene un elemento preferente en el uso de la silla, y trabajó con la silla, explorando mucho con la silla. Llamamos a mujeres que podrían ser nuestras antígonas peruanas, madres, hermanas, que llegaban a la casa de Vivascani a testimoniar, y Teresa les contaba por qué queríamos ser Antígonas, y les contaba que era un texto de hace 2500 años, y era muy interesante cómo estas mujeres tenían otra mirada cuando entendían que su propia tragedia contemporánea también tenía una antigua solidaridad con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, ¿no? Luego llamamos a José Watanabe, pues sentíamos que el material era inmenso. José Watanabe, habíamos trabajado ya con su libro de Cosas sin Cuerpo en los cursos de la universidad, un libro precioso de poemas. Él, como también es guionista de cine, su poesía tenía como que cada poema contaba una historia, ¿no? Entonces nos parecía que era un acompañante ideal de nosotros, de un proyecto teatral. Y no había escrito teatro antes, había escrito para cine, había hecho guiones de algunas películas, pero no había hecho teatro. Él empató muy bien con el proyecto desde un principio. Estuvo presente en las improvisaciones, discutimos mucho el propósito, y fue interesante porque un día llegó él con unos cuantos poemas, ¿no? Llegó con unos cuantos poemas, nos sorprendió cómo vamos a convertir este texto en poemas. Era como raro, pero comenzamos a jugar con los poemas y funcionó porque comenzamos a trabajar en canales diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que hace Teresa de la playa, ¿no? Yo le pedí una improvisación que cuente un momento en el que ella está en la playa, jugando en la playa. Entonces ella entra al espacio, trabaja como si estuviera en la playa, juega con arena, hace lo que uno hace en la playa, ¿no? Y fuimos juntando esa improvisación, dándole un cuerpo que tenga oposiciones, que ese fragmento corporal tenga vida. Ese fue el objetivo. Y después lo comenzamos a probar con textos. Y encontramos que en un texto, que es el texto de Tiresias, cuando llega a hablar con Creonte, y pareciera que ese texto hubiera sido montado cuando vean la obra, que van a ver pronto, tenemos una sorpresa por ahí, encajó, estando en canales diferentes. Es decir, su cuerpo está contando la historia, aludiendo a un momento en la playa, y el texto verbal está hablando dando otra información. Eso fue una posibilidad muy interesante para explorar. Otros cuentos también fueron hechos con la propia experiencia de ella, que vive frente a la embajada
a la casa del embajador japonés, que fue tomada por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, y ella fue testigo del quinto piso de su casa, de lo que pasaba en la fiesta del embajador japonés. Entonces había improvisaciones en las cuales yo le pedía que ella cuente qué veía a través de la ventana, ¿no? Qué veía a través de la ventana, qué pasaba en ese, y ella comenzó a trabajar secuencias físicas con eso, después lo cruzamos. Y era muy interesante porque el texto, no lo voy a decir de memoria, pero dice algo así: un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo en orden, no las inmensas calamidades que suceden ahí, ¿no? Un extranjero que cruzara Tebas de paso vería un pueblo en orden y no las inmensas calamidades que suceden ahí. Ella está mirando las calamidades de Lima de ahora, está mirando un pueblo no en orden, un pueblo en desorden, lleno de periodistas y de vendedores ambulantes en la puerta de su casa. O sea, su cuerpo está narrando, ¿no?, una secuencia de vida, y el texto nos está llevando a Tebas, ¿no? Tebas y Lima, ¿no? Entonces fue también una posibilidad de trabajar el texto y de combatir la tentación de la ilustración, ¿no? Han habido otros textos que fueron hechos mirando el cuadro de un pintor, Rafael Hastings, ¿no?, que trabaja con mujeres sobre sillas, ¿no? Entonces Teresa trabajó secuencias de mujeres sobre sillas, y a partir de ahí se hizo un poco el encuentro de esa secuencia de la mujer con la silla con los textos que iba ganando Watanabe. Era interesante porque, a diferencia de lo que tradicionalmente se dice, se habla de la puesta en escena, ¿no? O sea, poner en escena es ya con un texto previo, un texto que está escrito. Este texto se fue escribiendo, o sea, yo diría que se fue escribiendo en el espacio. O sea, Watanabe lo fue escribiendo en el ritmo del proceso creativo nuestro, ¿no? Y no teníamos final, ¿no? No teníamos final, porque estábamos montando cada poema de manera autónoma, como si fuera también un eslabón, de alguna manera. Era un eslabón físico con el texto, un eslabón físico más el texto, pero eran fragmentos que todavía no estaban reunidos, ¿no? Y fue al final ya del proceso, cuando apareció la imagen que planteó Watanabe, que realmente no es Antígona la protagonista de la obra, sino que la narradora que nos ha estado contando la historia es la hermana, es Ismendi, ¿no? Es la hermana que dice: yo no hice lo que tuve que hacer a tiempo, ¿no? Y yo creo que funcionó porque los peruanos entonces nos sentíamos como Ismendi, un poco cobardes, un poco de no haber hecho a tiempo lo que tuvimos que hacer en nuestro momento. Y yo creo que la obra, si hubiera sido hecha 20 años antes, definitivamente el modelo, el personaje, no hubieran sido las madres, sino hubiera sido de repente otra presencia, una presencia más cerrada. Hubiera sido Antígona, definitivamente la protagonista, ¿no? No fue Antígona, sino fue su hermana, ¿no? Fue Ismene, ¿no? Y si hablamos de escritura paralela, de escritura en el espacio, yo quería referirme también como hay un momento cuando la actriz aparece, entra con una caja al espacio, ¿no? Y hay un gesto recurrente de ella de mirar cada cierto tiempo la caja. No sabemos qué hay en la caja, ¿no? Solo al final de la obra ella se acerca a la caja, la abre, saca la máscara mortuoria del hermano y la tira en el espacio y hace el ritual de enterramiento del hermano, ¿no? Entonces, es como que recién ahí encaja también todo lo que hemos ido escuchando durante la obra y la acción física de ella, que entra con una caja y que no sabemos qué resolución va a tener la caja, ¿no? Ese es el apretada, lo que ha sido el proceso con estos dos autores, con Watanabe, José Watanabe, y con Peter Elmore de Santiago, ¿no? Siempre la dramaturgia entendida como un conglomerado de material
que no sabemos cómo se va a organizar al final, ¿no? Pero que está ahí en la sala, ¿no? Y que en la medida que esté y que lo guardamos porque tiene vida, va a encontrar un lugar, ¿no? Y yo le llamo la dramaturgia del taxista, porque una vez estaba yo en Chachapoyas, un pueblo amazónico, con muchos paquetes que no entraban en el taxi, definitivamente no entraban. Y el taxista los puso, empujó los paquetes como sea, y me dijo, no se preocupe, en el camino se van acomodando. Entonces yo cuando tenemos crisis en Yuyascani les digo, la dramaturgia del taxista compartiendo. Bueno, yo lo dejo aquí un poco para que hablemos y digamos mejor a partir de lo que a ustedes les puede gustar. ¿Cómo se llega a una decisión final sobre qué queda, qué se va, qué preciosa imagen de repente podría quedar, pero uno se tiene que desligar? O sea, de qué manera se van acomodando las cosas. Los paquetes. Sí, todos escucharon la pregunta, ¿verdad? Es un tema que es muy interesante porque creo que mientras más pasa el tiempo, los autores también crecen en su autonomía, ¿no? Y encuentran maña para defender su material, ¿no? Y los autores siempre quieren que todo el material que proponen esté presente, ¿no? Y eso no es. Ahora felizmente está claro que en última instancia el director es el que va a decidir, ¿no? El ojo de afuera. Pero yo trato que esa decisión, de fundamentar mis decisiones, ¿no? Nunca se decide en Yuyascani, y en Yuyascani menos, creo. Mis compañeras son muy fuertes, yo no podría, y no es un rol que me... Más ahora que yo me siento más un coordinador, ¿no? Porque hemos crecido juntos, tenemos la misma experiencia, el mismo camino recorrido, entonces no hay esa relación, no son mis alumnos, no son mis discípulos. Entonces es interesante porque hay una exigencia que yo tenga que realmente fundamentar aquellas decisiones cuando entran en conflicto. Pero yo creo que hay un momento como mágico, cuando todos entendemos que la obra va decidiendo por sí sola qué se queda, qué le funciona y qué no le funciona, ¿no? Y a veces obviamente da pena que algunos materiales se tengan que guardar, ¿no? Pero ahora estamos reciclando materiales, ahora estamos en un proceso que nos hemos inventado que se llama postproducción, ¿no? Entonces, esa postproducción es un gran depósito de materiales que no encontraron lugar y que después son reelaborados, ¿no? Y que los metemos también a dialogar con nuevos materiales. O son textos de obras antiguas con ropas nuevas o con movimientos de otras obras y exploramos qué resultados hay, ¿no? Pero generalmente yo creo que hay un consenso que va cayendo por su propio peso, ¿no? Hay sí, en cultura de actor hay énfasis distintos, ¿no? Por ejemplo, Ana Correa, que es una actriz que tiene formación en artes marciales, que es muy rigurosa en su entrenamiento, su cuerpo es muy codificado, ella ha sido una fiel discípula de los postulados de la antropología teatral. A veces yo he tenido problemas con la calidad de energía que ella ponía, por ejemplo, ¿no? En Santiago yo quería una presencia casi cotidiana, algo que sucedía en una noche, una calidad de energía muy simple, como si no pasara nada, para que el tiempo se haga más largo, ¿no? Y las propuestas que hacía Ana eran eslabones muy fuertes, o sea, hacía malabarismo con los candelabros, subía, bajaba los caballos, unas cosas que a mí yo decía, ¿cómo le vamos a meter esto en la textura? Para el principio fue muy duro para ella, ¿no? Pero yo creo que fue interesante porque ella encontró también el placer de entrar en otro registro, ¿no? Yo recuerdo que ella creó una entidad de la señora Bernardina, que es esta mujer que había perdido a sus hijos, y para pisar de manera distinta, porque ella usa zapatos muy duros, muy
muy fuertes, mandó al zapatero a que le gasten el taco, ¿no? Para que parezca el taco gastado de una campesina que camina. Entonces era interesantísimo porque el zapatero le decía, ya, entonces le cambio el taco. No, me lo gasta. Entonces lo pongo acá, pero se lo cambio, quiero uno nuevo. Quiero nuevo, pero gastado, ¿no? Y era muy interesante porque fue con el modelo social, construyó un personaje con el modelo social, fue a la fiesta, se juntó con las mujeres en la fiesta, a cambiar al santo, a estar con ellas y a mirar el modelo social, y a partir del modelo social pues crear su personaje, ¿no? Se metió tanto, Ana, que era tan física, que una vez me acuerdo en una función en Puno y estaba sentada en primera fila y parecía una campesina que estaba ahí sentada de espectadora, ¿no? Y se le acerca a uno de los organizadores y le dice, mamita, siéntate allá que ya va a comenzar la función, ¿no? Y era ella que ya estaba el personaje en la banca de la obra, ¿no? Entonces cuento esto no por machetear a mi querida Ana, sino por ver cómo también, si hay confianza entre los actores y el director, si hay tolerancia, si nos abrimos a las nuevas posibilidades, podemos encontrar más fácilmente zonas de negociación. Pero también aunque nos peleamos un montón. El taxista eres tú. A veces sí. Pero nos peleamos un montón también, ¿no? O sea, no todos con nos peleamos mucho. Sí, Rubén. No sé si lo que yo tengo sea una pregunta, porque según he ido pensando mientras te escucho, te siento un poco, no ya como el taxista, sino como el analista, ¿no? Que es como una especie de interlocutor antipático. Si uno lo ve desde el punto de vista de un escritor, esto ha sido casi como una humillación, ¿no? Ha habido un masoquismo, poner a la escritura en su sitio, en el sentido de bajarle los humos a la escritura y colocarla en un lugar más ancilar del que un escritor suele pensar su oficio. Y volviendo a esa imagen del tejido que tú usaste recurrentemente, me puse a pensar que la teoría literaria desde los tiempos de T.S. Eliot hasta el estructuralismo de Roland Barthes proponía que la literatura era un enorme e intenso diálogo de los escritores los unos con los otros a lo largo y lo ancho de la tradición. Es decir, que cuando hablábamos de un tejido, se pensaba un poco así sincrónicamente, como una especie de caja de resonancia en las que T.S. Eliot y Homero y García Márquez estaban como conversando los unos con los otros en esta especie de horizontalidad virtual. Pero yo siento que cuando tú propones la metáfora del tejido y hablas de una cosa como el eslabón, estás pensando en algo mucho más precario, como una especie de salto al vacío, porque cuando narras de esa manera tan micro que lo haces, del nacimiento de una frase, por ejemplo, de la articulación de una secuencia, siempre pusiste mucho énfasis en la precariedad de ese momento. Es decir, hay un no saber, no hay un punto de asidero. Los elementos están bastante inconexos. Y quizás entonces en lo que pienso, volviendo a ese enorme edificio supuestamente sincrónico de la conversación infinita de la literatura, es cuando uno habla de la tradición y habla de ese tejido, ¿qué es lo que se espera de un escritor cuando se supone que sea interpelado por otro desde la antigüedad? Es decir, ¿qué es lo que realmente se está escuchando? ¿Es que acaso de lo que estamos hablando es de una mera cita? Es decir, que un escritor se siente influido y entonces en ese caso la función del crítico sería identificar la influencia, que es un término tan pasivo, ¿no? Esta idea casi
genética de que los escritores están todo el tiempo influyéndose los unos a los otros per secula seculorum, o acaso de lo que estamos hablando es de esa palabra quechua que tú mencionaste. ¿Aquí? No, la que tenía que ver con la piedra. Cama. Esa, cama. O sea, hasta qué punto cuando hablamos de tejido de tradición, de lo que estamos hablando es como de una incorporación, qué sé yo, de una presencia, por así decirlo, en la que un escritor está invocado por otro, pero no por otro en tanto escritor, sino por otro en tanto ambos se vieron convocados por una acción muy concreta, vamos a decir, radical, y es eso de lo que se trata la tradición. Pero todo esto te lo digo reaccionando un poco desasosegadamente, ¿no? Ante todo este proceso en el que la escritura llega tan tarde, llega tan secundariamente, llega tan después. Claro, yo estoy más bien reivindicando otros niveles de esa escritura, ¿no? No creo que sea el lugar que tiene la literatura dramática necesariamente al final, ¿no? Yo estoy contando cómo ha sido el proceso de Villascañas y cómo en este proceso nos hemos visto obligados a escribir en el espacio de otra manera. Y a tu punto de partida no han sido obras ya escritas, obras sobre las cuales hemos construido un edificio escénico, sino que más bien hemos tratado de interpelar el presente con acciones, con hechos efímeros, con eventos, ¿no? Que no han partido desde la literatura, ¿no? Pero obviamente esto no niega otras tradiciones, de ninguna manera, ¿no? Otros procesos. Yo estoy hablando del nuestro y cómo en el nuestro esa colaboración con los escritores ha llegado en la etapa de madurez. Es decir, cuando hemos encontrado, cuando nos hemos reconciliado con la palabra también, cuando hemos visto que la palabra, que la literatura dramática puede tener un lugar en nuestro trabajo, ¿no? Pero no intenta de ninguna manera ser pues, una propuesta válida per se. Es la propuesta de esta historia, de este proceso y de cómo hemos ido encontrando otras maneras de escritura, que eso sí yo lo reivindico, y tiene que ver también con la manera como empezamos a hacer teatro cuando éramos jóvenes, que los temas sobre los que queríamos hablar no estaban escritos y no queríamos seguir una tradición que no sentíamos que era la nuestra, ¿no? Entonces aunque hagamos un teatro despeinado, un teatro callejero, un teatro de barrio, era un teatro que estaba testimoniando el momento, ¿no? El momento del país. Casi diría yo que nos hemos ido formando también en los barrios cuando dábamos clases y al mismo tiempo íbamos aprendiendo, ¿no? Pero yo siento que sí, que en la etapa de madurez ya entran más activamente los escritores y en buena hora, ¿no? Pero los escritores que colaboran con nosotros en la medida que entienden que su palabra no es palabra santa, que no tenemos nosotros necesariamente que respetar los puntos y las comas, ¿no? Que ellos nos proponen, que ese texto está dispuesto a ser modificado y que ellos están dispuestos a modificar, así como nosotros también estamos dispuestos a modificar para entrar en las propuestas de los textos. O sea, es para que sea realmente un verdadero intercambio, ¿no? Entonces yo no valoro, y lo digo una vez más, el único texto literario en lo escénico no es el único texto literario, es un entretejido de textos, ¿no? Y en ese entretejido de textos, de propuestas que son necesariamente multidisciplinares ahora, el texto literario tiene su lugar. Pero aún en el proceso de la creación colectiva se produce un texto al final, que es el, Claro,
Sí, pero yo no creo que el objetivo nuestro no es hacer creación colectiva para dejar un texto escrito, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que eso sí, porque ahí estaríamos diciendo o sosteniendo que el fin del teatro es dejar un texto escrito. Yo creo que hay otras escrituras, otras posibilidades de escrituras, ¿no? Donde el texto escrito, el texto literario tiene un lugar, ¿no? Eso es un poco lo que la trayectoria de Oscar ha intentado reivindicar, ¿no? Esos otros lugares, ¿no? O sea, esos otros textos que están presentes en este tejido del que estoy hablando, donde el texto literario es uno, ¿no? Bueno, yo creo que usted nos ha regalado una gran metáfora sobre el teatro y quisiera preguntarle algo, que si en el interior es aquello, ¿cómo ha sido el exterior para esta visión? ¿Cómo se ha trabajado con el espectador, digamos? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia fuera del Perú? No. No. ¿A qué exterior se refiere? Al público del Perú. La recepción del espectador, ya. Interesante la pregunta, porque en 42 años han pasado muchos tipos de espectadores, ¿no? Los espectadores que eran jóvenes como nosotros entonces, algunos de ellos para ver algunos espectáculos que han perdurado vienen ahora con sus nietos, ¿no? Pero en este proceso el país ha cambiado mucho y ha cambiado también el espectador, ¿no? Yo creo que en los primeros años teníamos más bien un espectador cautivo, un espectador que sabía qué iba a ver, ¿no? Era previsible. Lo que decíamos nosotros siempre, iban a la misa para curas, o sea, sabían, era parte del momento ir a ver ir un espectador cautivo, ¿no? Yo creo que ahora nuestros espectadores nuestras relaciones son más polémicas. Yo creo que ahora estamos menos dispuestos a complacer al espectador y más bien tampoco a fastidiarlo, sino cuando digo polémica digo que me interesa un espectador que puede complementar con su imaginación lo que la escena le propone también, ¿no? Es un espectador que es un creador. También yo valoro al espectador ahora como un creador. Y tiene que ver con el teatro de los primeros años, que era un teatro muy dirigista, muy con lo que decía, con contenidos previsibles, y cómo ahora intentamos más bien hacer un teatro que está afincado en las preguntas, más bien, antes que en las respuestas, ¿no? Y queremos que esas preguntas pues sean hechas con el espectador. Y esa noción la hemos llevado incluso al extremo de salir de la butaca y de compartir con el espectador el mismo espacio, es decir, movernos con el espectador, ¿no? O sea, que el sitio del espectador sea también nuestro sitio y que nuestro sitio sea el sitio del espectador, o sea, que podamos estar en un mismo lugar, ¿no? Es decir, esa zona es una zona compartida. Yo decía hace un momento que si tuviera que definir dramaturgia, la definiría como la organización de la acción en el espacio compartido, ¿no? Compartido con el espectador, en un espacio común. No es fácil. Hay espectadores que tienen y tenemos una relación polémica con ellos, ¿no? Y eso me parece bien, porque son creadores también. Esa es la reacción que yo espero del espectador, no un espectador complaciente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias.